En este video vamos a continuar con el tema de función de densidad de probabilidad. Vamos a ver algunas de las funciones de densidad de probabilidad más comunes que se presentan a la hora de poner datos de manera estadística en gráficas y demás, de las más comunes que llegamos a ver. Bueno, vamos a empezar. Primero, nuevamente retomando el concepto de función de densidad de probabilidad. La función de densidad de probabilidad describe la probabilidad relativa según la cual una variable aleatoria tomará determinado valor. En caso de ser una variable aleatoria continua, un determinado rango de valores. ¿Okay? Recuerden la diferencia que hay entre las funciones discretas y funciones continuas. Ok, bueno, vamos a empezar con esto. Función de densidad de probabilidad. La primera, la más sencilla, la función de distribución uniforme. Se dice que una variable aleatoria puede tomar con igual probabilidad cualquier valor de un intervalo está dado uniformemente distribuido. Una como esta ya la habíamos visto incluso en un ejemplo del video pasado. La variable puede ser discreta o continua. Cuando la variable es discreta, la f de p es una serie de funciones impulsos equidistantes y de igual magnitud. Cuando la variable es continua, la f de p es una función rectangular. ¿Cómo son estas funciones? Como las que vemos aquí, ¿ok? Cuando la variable es continua, cuando tengo una variable aleatoria continua, tengo mi función rectangular totalmente uniforme. Es decir, su valor es igual en cualquier punto que tenga de esta función. ¿Ok? Y viene dado por esta descripción matemática. 1 entre b entre a, en el rango de a entre b, o 0 en el resto de los valores. Tal que es la área bajo la curva, siempre me va a dar 1. Si yo sacara el área de este rectángulo, entonces la distancia de a entre b más la que tenga la altura de esto, y me tiene que dar 1. Para que esto suceda, tiene que cumplirse estos valores que tengo yo aquí, ¿ok? El área debajo de la curva es unitaria. En el caso de una función de densidad de probabilidad discreta, es una serie de impulsos unitarios con amplitud 1 en n. N es el número de impulsos que hay entre el intervalo de a a b. 1 en n, es decir, la probabilidad de 1 en n de a es igual de a entre b es 1 en n y 0 es para el resto de los valores. La sumatoria de todos estos impulsos me tiene que dar igual nuevamente 1. Entonces, estos son los dos casos para unas distribuciones más sencillas, que es la uniforme para el caso discreto y, para el caso continuo y para el caso discreto. Vamos a ver otros ejemplos. La distribución de Poisson o Poisson, no sé cómo se pronuncia, perdonen la pronunciación. En ciertos tipos de problemas se desea contar el número de ocurrencias de algún evento durante varios intervalos de tiempo. Un caso especial de dicho proceso de conteo, si se conoce la tasa promedio de ocurrencia, es lo que se describe mediante la distribución de Poisson o Poisson. Bueno, la función de densidad de probabilidad de Poisson viene dada por la sumatoria desde k igual a 0 hasta el infinito de e a la lambda, lambda a la k, factorial de k, multiplicado por los impulsos unitarios ubicados en k. ¿Qué es k? K es el número de ocurrencias del evento o fenómeno. ¿Qué es lambda? Lambda es un parámetro que representa el número de veces que se espera que ocurra un fenómeno durante un intervalo dado. Ahorita espero que quede más claro con los siguientes ejemplos. Una función de Poisson más o menos es así. Es una función de impulsos discretos, como los que vemos aquí. No es una función continua, sino una función discreta como la que tenemos aquí. La distribución de Poisson se aplica a varios fenómenos discretos. Por ejemplo, al problema de la transmisión de muchos bits de datos cuando las tasas de error son bajas. Esta distribución de probabilidad es muy utilizada en comunicaciones digitales. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de ello. Bueno, antes de eso, entremos a lo que es la distribución gaussiana o normal, que estoy seguro muchos de ustedes ya están familiarizados con ella, si ya la habrán visto en tus casos de probabilidad.
Esta aparece cuando un gran número de factores independientes contribuyen en forma aditiva a un resultado final. Este resultado, conocido como teorema del límite central, establece que la suma de n variables aleatorias independientes tiende a una distribución gaussiana a medida que n se hace mayor. La función de densidad de probabilidad es continua y se define con la siguiente expresión. La función de densidad de probabilidad gaussiana es 1 raíz de 2pi sigma, donde este sigma se conoce como la desviación estándar, multiplicado por e a la menos x menos mu, donde x es el parámetro de la variable aleatoria, mu es la media y 2 veces sigma al cuadrado. Cuando sigma se eleva al cuadrado les quedamos que les acabo de decir que sigma así nada más se conoce como la desviación estándar, pero cuando lo elevo al cuadrado esto se conoce como la varianza, ¿ok? Esta es la función de densidad de probabilidad de Gauss o gaussiana, y su figura es más o menos así como esta que viene aquí. Esta es una función de densidad de probabilidad gaussiana, más o menos esta es su figura que tiene. Más o menos igual depende del libro, hay notaciones para dar entender una notación gaussiana. Viene siendo como esta, algunos libros lo utilizan, x con la figurita n mu entre lambda, se emplea para indicar una variable gaussiana con parámetros mu y sigma. Mu es la media y sigma es la desviación estándar. Cuando está elevado al cuadrado, repito, se llama varianza. Para calcular las probabilidades relacionadas con una variable gaussiana, dado que no es posible obtener una expresión analítica para esta que tenemos aquí, o sea, recuerden que tenemos que obtener para la probabilidad entre un valor y otro dentro de una función de distribución de probabilidad, es simplemente la integral que vemos aquí de la función de densidad de probabilidad. ¿Y cuál es la función de densidad de probabilidad de una gaussiana? Es esta que tenemos aquí. Hay que integrarla. Integrarla es una función bastante compleja. No es nada fácil, no imposible, pero sí no es nada fácil integrar esta función para obtener la probabilidad. Sin embargo, es una función muy recurrente. La gaussiana es una función muy recurrente y es muy recurrente entonces que aparezca integral y que por lo tanto si quieres saber la probabilidad entre un determinado intervalo, se hace uso de una función que se llama Q y que se ha tabulado, se hace uso de tablas para obtener este valor y es lo que se conoce como la función Q. Se recurre a una función. ¿Por qué se recurre a esa función Q? Porque es muy difícil, casi no es posible obtener una expresión analítica para la integral de esta función que tenemos aquí, integrar esto en este intervalo. Se hace uso de la función Q que viene dada por esta expresión que tengo yo aquí, la integral de aquí a acá. Esta función Q, sin ningún problema, la pueden encontrar en googlearla, cualquier libro se las va a dar. Es una función como esta, es una tabla de los valores Q para diferentes números, diferentes puntos. Puede cambiar un punto, bueno, las últimas cifras dependiendo el autor al que recurran, la tabla a la que recurran, pero en esencia todas son iguales. No se presenta mayor dificultad en encontrar una tabla como estas en internet o en cualquier libro de probabilidad. Bueno, ahorita vamos a hacer uso de esta tabla, de la tabla Q. Bueno, esta función Q presenta las siguientes propiedades. El argumento x más ese menos argumento x me va a dar un valor igual a 1. La segunda, la probabilidad de que la variable aleatoria x tenga un valor mayor o igual a x es igual a ese argumento, al argumento de Q, a esa función Q, cuyo argumento es x, el argumento de esta variable, menos mu entre sigma. Y la probabilidad de que caiga en un punto x es 1 menos la variable Q, que es, repito, este valor x es el de aquí, menos mu y entre x. Ahorita esperemos se entienda un poquito mejor con un ejemplo. La distribución de Rayleigh. Entre la distribución de Rayleigh y las de Gauss, bueno, ahorita vemos. En teoría de probabilidad y estadística, la distribución de Rayleigh es una distribución de probabilidad continua para variables aleatorios con valores no negativos. La función de densidad de probabilidad viene dada por esta expresión.
muy parecida a la de Gauss, pero muy parecida. Así a bote pronto, cuando vean funciones de densidad de probabilidad, la diferencia entre las de Rayleigh y las de Gauss, o sea, así para una visión rápida, es simplemente que vean que la de Gauss está más centrada en algún valor. Bien podría haber estado centrada por acá o más hacia acá, pero la de Rayleigh está más cargada hacia algún valor, tiene como una cresta muy pronunciada en algún punto. Eso sería así para de manera rápida nada más tratar de saber cuál es una de Rayleigh y cuál es una de Gauss, nada más así de manera rápida. Bueno, viene dada por esta expresión que tenemos aquí y esta es la función de densidad de probabilidad para la de Rayleigh. Okay. Hagamos un par de ejemplos. Se lanzan dos dados legales y el resultado deseado es la aparición de todos los unos, es decir, que tengo dos dados, los lanzo y quiero que me salgan uno en cada dado, uno y uno. Calcule la probabilidad de que esto ocurra 40 veces, es decir, yo lanzo los dados 40 veces, ¿qué probabilidad hay de que me salga el 1 y el 1 en esos 40 lanzamientos? Ahorita lo vemos. Repita el caso, ahora con 4 dados y 1000 lanzamientos. Bueno, la función de densidad de probabilidad, ya sea que la vean en esta nomenclatura o algunos de estos libros, que vamos a cambiar también a esta nomenclatura, F minúscula, X de variable aleatoria, esta es mayúscula y esta es minúscula, la nomenclatura de muchos libros, por eso vamos a cambiar esa, después en videos posteriores, es igual a las sumatorias de K a 0, E a la menos lambda, por lambda entre K factorial, por los impulsos unitarios. Esta es la función de densidad probabilidad de Poisson. Entonces, la probabilidad de que ocurra el evento K es igual a esta expresión que tenemos aquí, E a la menos lambda, K a la lambda, lambda a la K factorial, donde lambda es el valor promedio de la tasa de ocurrencia del valor deseado. Y lambda viene dada por NP, donde N es el número de eventos y P es la probabilidad de cada evento. Bueno, entonces vamos a hacer acá el problema. La probabilidad es el número de lanzamientos, N es el número de lanzamientos, P es el número de probabilidad que tengo de que yo lance los dados y el resultado de que me salga 1, 1 es un 36. Entonces es la multiplicación que es 40 entre 36. Ya tengo el valor de lambda que necesito para esta expresión de aquí. Entonces sustituyo E a la menos lambda, que es menos 40 entre 36, lambda a el factor K, que en este caso es de 2, entre 2 factorial, probabilidades de cada evento. ¿Ok? Entonces esto es igual a 0.2034 o lo que es lo mismo 2034 veces. ¿Ok? Para el caso de que yo lance 1000 veces, es decir, N es igual a 1000 y estoy lanzando 4 dados, la probabilidad de que al lanzar 4 dados, aquí nada más tengo 2, todos me dé 1, es 1 entre 6 a la 4. Y lambda entonces obtiene 1000 por 1, 6 a la 4 y es 1000 entre 1296. Sustituyo este valor aquí, sustituyo este valor aquí y entonces me sale 0.1336 o lo que es lo mismo 13.76%. ¿Ok? Son las probabilidades que salen con los dados. Otro ejemplo para la de Poisson. Dice, cierto sistema de comunicación transmite datos digitales con una tasa promedio de error de un dígito en 10 a la 6. Es decir, 1.000.000 de datos, la probabilidad de error es de 1. De ese millón de datos, quizás solamente uno sea un error. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran 3 errores en una transmisión de 10 a la 6, o sea, de 1.000.000 de datos? La solución, tenemos que calcular primero lambda, NP, número de eventos, 10 a la 6, P es la probabilidad de cada evento, 1 entre 10 a la 6, lambda es igual a 10 a la 6 por 1 entre 10 a la 6, que esto es igual a 1. Entonces, la probabilidad de que ocurran 3 errores, es E a la 1, 1 a la 3, 3 entre 3 factorial, y es de 0.0613, lo que es lo mismo, 6.13%. La probabilidad de que al mandar un millón de bits, y si esta en general tiene una tasa de error de 1 en 10 a la 6 y de que me ocurran 3, es de este valor. ¿Ok? Bueno,
El último. Ejemplo. La amplitud de una señal tiene distribución gaussiana con media 0 y valor cuadrático medio sigma cuadrado. Haya la probabilidad de observar la amplitud por encima de 3 sigma. Solución. Vamos a hacer uso de la propiedad 2 de la función Q. La función Q, la propiedad 2 es que la probabilidad de que la variable aleatoria esté por encima de mayor o igual a un valor X es igual a la función Q, cuyo argumento va a ser esa variable, ese valor X menos su media entre su desviación estándar. La media es 0 y el valor X es igual a 3 sigma. Entonces la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor o igual a 3 sigma es igual a Q, cuyo argumento es 3 sigma menos 0 entre sigma. Nada más me queda 3 sigma, entre sigma me queda igual a 3. Y entonces aquí busco las probabilidades de las tablas, como las que les acabo de enseñar, como la que tengo aquí. Aquí nada más llega hasta 2.9. Bueno, no se preocupen. Aquí atrás llega hasta números más altos, hasta 3.95, hasta 7.5, y hay números más altos. Pues buscamos el de 3, que es entonces Q al de 3 es 1.3503. A lo mejor puede cambiar un poco con más o menos cifras significativas, dependiendo la tabla donde queda. Y entonces para 3 es 1.35 por 10 a la menos 3. Esa es la probabilidad que nos pide este problema. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos en el siguiente video.